Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase número 23 de esta serie de charlas que estamos llevando a cabo el día de hoy, lunes 27 de abril del año de la pandemia del 2020. Vamos a continuar con este recorrido en la historia del pensamiento criminológico. Y el día de hoy vamos a retomar algunos apuntes de lo que platicamos ayer, pero prácticamente quiero invitarles a que ya me acompañen al inicio del siglo decimonónico, el siglo XVIII. Desde luego que hay muchos temas, es una verdad de perogrullo decirlo, que en el siglo XVII nos ha dejado, pero quizá en algún momento de las pláticas del siglo XVIII habremos de regresar a destacar algún punto, algún tema, algún libro, algún posicionamiento que sea necesario para lo que estamos aquí abordando. Hoy vamos a hablar de varios temas. El eje temático es de la disciplina a la construcción del otro. ¿Por qué de la disciplina? Porque hemos convenido en que la figura de la prisión que aparece en el siglo XVII aparece de manera conjunta con el sistema económico del capitalismo. La necesidad de tener mano de obra es lo que va a empujar a la creación de las prisiones en Europa. Y estas prisiones van a tener su origen precisamente donde nace el capitalismo, esto es en Inglaterra. Los países de la Europa meridional y central van a seguir el esquema tardíamente, no con la misma rapidez que lo está haciendo Inglaterra, sobre todo porque habrá que recordar que mientras Inglaterra está avanzando en su revolución industrial y está cuidándose de Napoleón, porque Napoleón en varias ocasiones intentó conquistar Inglaterra, que no le fue posible, nada más como dato, la batalla de Trafalgar, por ejemplo. Eh, en el caso de Francia, que la hemos usado bastante, pues obviamente por la cantidad de historia que nos da ese hermoso país, tenemos una prisionalización motivada por la búsqueda de un control del crimen, sí. Platicamos de Jean-François Vidocq, por ejemplo, el Jean Valjean de Victor Hugo. Y bueno, también comentarles que la figura de Jean-François Vidocq es la que impulsa la creación de detectives. Dupin para Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes para Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo, entre muchos otros. De Agatha Christie y Hércules no estoy tan cierto. Eh, no, pero bueno, la prisionalización francesa es para poner un orden en la República ante tanta criminalidad. Y también para los estudios de la frenología, que más o menos les hice algún acercamiento en la plática de ayer. En Estados Unidos, la prisión va a tener en su inicio, copiada de Inglaterra, desde luego, un objetivo distinto. Hay que recordar, y es enseguida la explicación del por qué la invitación a recordar, que en Europa hubo una división en el cristianismo, cuando surge el protestantismo encabezado por Lutero y por Calvino. Calvino representa un sector sumamente radical. Cuando se habla de la purificación de la religión, se les denomina a los que mueven este sector teológico puritanos, precisamente por buscar la purificación de la iglesia. El puritanismo en las 13 colonias de América
va a ser la ideología rampante, dominante. ¿Recuerdan que les platiqué del juicio de las brujas de Salem, derivado de un episodio de histeria colectiva, de fanatismo religioso? Ahí encontramos en el puritanismo la razón de ello. Pero para el siglo XVII, ya la prisionalización va a tener como objetivo domesticar al ser humano y domesticar su alma para que sea un hombre de Dios. No hay que perder de vista el puritanismo en Estados Unidos, porque se los voy a recordar cuando hablemos de la acta del senador Volstead, el inicio de la ley seca en Estados Unidos. Pero esto que les estoy platicando de la recepción de la prisión en Estados Unidos por parte del puritanismo es porque la prisión se le va a querer asignar un papel reformador, como el que jugó el protestantismo en el cristianismo, y es un papel reformador hacia el hombre, hacia la persona, para redimirlo de sus pecados. Recordarán ustedes que en el cristianismo, cuando una persona va y confiesa alguna acción u omisión con relación a los preceptos que sustentan a esta religión, se va a recibir un castigo. ¿Cómo se denomina el castigo en el cristianismo? No me refiero al castigo del más allá, sino al castigo que se impone de manera inmediata a la persona que ha confesado no haber logrado dominar un instinto. Ese castigo que recibe la persona se denomina en el cristianismo penitencia. Es una penitencia que tiene que desarrollar el pecador. A esto obedece, estimadas y estimados integrantes del auditorio, a que las prisiones reciban el nombre de penitenciarías, porque se está cumpliendo con una penitencia, con un castigo. Y de ahí el sistema penitenciario, el derecho penitenciario y todo lo que está conectado con ello. Es el origen de ese nombre, porque esa era la visión estadounidense respecto del encierro. Posteriormente va a trastocarse a los mismos fines utilitarios de Inglaterra, desde luego, pero el inicio está aquí, en la penitencia, el penitenciarismo. Les platiqué que hubo un inglés, John Howard, que visitó muchas cárceles, preocupado por la situación, y va a existir otro estudioso de la situación de las cárceles, pero con una perspectiva completamente distinta. Va a promover el tema del utilitarismo de la prisión. Me estoy refiriendo, creo que en algún momento lo mencioné, no lo recuerdo, a Jeremías Bentham. Bentham, eh, influido, vean, influido por el retribucionismo kantiano, del que ya platicamos aquí. Ya ven que Kant, ley de Talión y Hammurabi. Bueno, pues Bentham, influido por esta filosofía, va a inventar una máquina que golpea, golpea a los reos. De esta manera, dice Bentham, le quitamos la subjetividad al castigo. Es decir, ya no involucramos al verdugo. Usamos una máquina que le esté pegue, 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 pegue y ya nada más se modula cuántas veces le tiene que pegar y con qué intensidad. Y listo, entonces ya no estamos ni preocupados por los ayes de dolor, por la sangre. No, 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 a ver. 300 azotes, 100. ¿De qué dimensión? ¿Pequeñitos, grandes o grandotes? Y ahí se le modulaba y pa, 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 pa. Ese era Jeremy Bentham, ¿ok? Él fue quien propuso el régimen panóptico de las prisiones.
La reducción de la inversión en vigilancia a través de una torre central que permitiera ver a los reos, de tal suerte que la construcción de las crujías dieran directamente hacia la orientación de la torre, para que en la orientación de la construcción respecto a la luz del sol, salida y puesta, el vigilante siempre pudiera aprovechar la luz natural para observar la silueta de la persona, de lo que está haciendo. Bentham será el abuelo del Big Brother. Bueno, lo vamos a comentar en su momento cuando lleguemos a ello. El panóptico surge precisamente de esta vocación por vigilar al otro, por hacer una supervisión en este esquema carcelario. El siglo XVIII, que abarca, perdónenme ustedes, el siglo XIX, que abarca de 1801 a 1900, el siglo decimonónico, bueno, pues es bastante rico en lo que tiene que ver con nuestra materia. Mucho, muchísimo. Pero, ¿qué hacemos? Vamos a seguir con la dinámica de lo que es Europa, porque vamos a analizar la filosofía, hablaremos de Hegel, hablaremos de Kierkegaard, hablaremos desde luego de Schopenhauer, hablaremos de Heidegger, por supuesto, eh, y de muchas corrientes de pensamiento que van a impactar gravemente en el ámbito penal. Pero como toda esta corriente requiere, obviamente, de muchas sesiones, pero al menos de una sesión conjunta, vamos a poner una pequeña pausa en Europa. Una pequeña pausa en Europa. No creo que tengamos que volver a Europa inmediatamente. Vamos a la Nueva España. Vamos al México independiente. Vamos a analizar lo que sucede en el ámbito de la criminalidad. Vamos a analizar lo que sucede en el aspecto procesal, en el aspecto sociopolítico de una nación que supuestamente se va a independizar. Ayer les platicaba sobre el tema de los tratados de Córdoba, que sé que les debo mucho material, a veces se nos va el tiempo aquí entre la actividad profesional, los agravios, conceptos de violación, estrategias de juicios, pero tengo que darles muchas cosas que les debo. Les platicaba de los tratados de Córdoba con relación a que si uno pensaba que ese era el documento fundacional de la nación mexicana y de la independencia, pues nos llevaríamos un fiasco, un chasco, si así lo pensáramos, porque el propio documento establece que se juramenta lealtad a la corona española en la persona de Fernando VII, que él es el que tiene que venir a gobernarnos, que si él no puede, pues será su hermano, y si no su hijo, y esto, y viene toda la descendencia de que seguimos sujetos a la corona española, pues, que se van a instalar las cortes. Pero la parte interesante para nuestro estudio penal es que se reconoce que no tenemos leyes todavía, y no tenemos leyes porque no se han establecido las cortes. Las cortes son los órganos de creación de las leyes, los diputados de las cortes. Entonces en México tenemos que tener cortes, cortes legislativas. Y como todavía no se tienen, la instrucción en los tratados de Córdoba es que sigan vigentes las leyes que han estado durante la colonia, porque lo importante es reorganizar políticamente a la nación mexicana. Y como no hay tiempo y no hay cortes, pues entonces que sigan rigiendo las leyes que han venido teniendo vigencia.
¿Cuáles son esas leyes? Pues las 7 partidas, algunas disposiciones del Consejo General de Indias, el fuero juzgo. Es decir, en el ámbito procesal nada cambió, todo se va a mantener igual. Desde que inician los primeros movimientos independentistas, 1800, 1808, 1810, 1821, durante todo ese tiempo todo sigue exactamente igual. ¿A qué me refiero con que todo sigue exactamente igual? Que tenemos un tribunal de la acordada, que tenemos una real audiencia del crimen, donde quien investiga, quien detiene, quien procesa y quien condena es un juez que conforme en España a su código de instrucción criminal se le denomina juez de instrucción. Entonces no tenemos ningún cambio de evolución hacia un nuevo modelo procesal una vez que se han firmado los tratados de Córdoba. Por el contrario, se dice todo va a seguir exactamente igual. Desde luego que hubo una negociación del más alto nivel entre Agustín de Iturbide y la corona española con Juan de O'Donoghue y todo esto que cuando se va a descubrir hacen que Iturbide tenga que huir y cuando regresa ahí disfrazado con otra persona lo encuentran y ¡pum! Le dan piso. Entonces, digo, es una historia apasionante la de Agustín de Iturbide porque nos muestra un poquito de lo que estamos viviendo y por qué estamos viviendo lo que vivimos en algunos aspectos. Déjenme decirles, nada más así de pasadita, ya que andamos en los temas históricos, que Agustín Iturbide ya tenía planeado el hecho de no solamente ser reconocido como el consumador de la independencia, sino que ya traía la estrategia para ser convocado y designado emperador. Emperador. Ya tenía todo listo. Cuando sale de Córdoba y viene de regreso a la Ciudad de México, ya su avanzada está preparando el recibimiento y que se le tiene que gritar, ¿qué tienen que decir? Viva el emperador, y empezar a mover entre la incipiente clase política que él debe ser el emperador. Ah, notas, digamos, de color de la historia mexicana, que ustedes ya la saben, aquí nada más la dejo como comentario, que en agradecimiento a Agustín de Iturbide y al ejército trigarante, eso sí no me acuerdo, la verdad, ¿eh? ¿Cómo se llama el convento? El convento de Santa Isabel, creo, la verdad no quiero cometer una imprecisión, pero ahí se los pondré en un post después del video. Las monjas le hacen un platillo coquetamente a Agustín de Iturbide, ¿no? En honor al ejército trigarante y, y, hacen la maravilla que es los chiles en nogada, ¿no? Verde, blanco y rojo, que son una delicia y hay que esperar hasta las fechas del Tratado de Córdoba para poderlos disfrutar, por ahí de los meses de julio, agosto, septiembre, pero bueno. Cuando regresa Agustín de Iturbide y se genera, sí, que es el emperador, el emperador, el emperador, y crea el primer congreso, la primera Cámara de Diputados, porque todavía no hay cortes, y bueno, pues dicen, sí, 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 que sea el emperador, y todos bravos, aplaudiendo, Agustín de Iturbide, van a pasar algunos hechos curiosos de la historia mexicana. Eh, Uno tiene que ver, por ejemplo, con la formación del primer imperio, ¿ok? Agustín I, claro, Agustín I, estamos hablando de 1821, 1822, 1822 es cuando ya lo ponen como emperador. Eh, ¿Y cómo va a ser un emperador en México? Bueno, pues tiene que tener la pompa y circunstancia versallesca. No se puede ser emperador si no se tiene un Versalles, como el que hizo Luis XIV, si no se tiene la pompa que ha tenido Napoleón. O sea, hay que ser emperadores. Y entonces, pues ya verán ahí que criollos y la
incipiente élite, pues empiezan a usar las pelucas, los vestidos, a ir a las fiestas, a los bailes, que son aderezados con música clásica, tocando a Vivaldi, a Bach, Strauss, etcétera. Y esta añoranza de, de pertenecer a la realeza, una realeza inexistente en México, en los términos de una monarquía, pues, en los términos de una monarquía, lleva a sectores sociales de México a decir, no, pues aquí también. Eh, bueno, déjenme decirles que décadas después se va a querer hablar francés en las élites. Sí, sí, bueno, ya les platicaré todo lo que resultó de ello. Es impresionante lo que pasa con esta historia, pero déjenme no salirme del tema de Iturbide porque es muy interesante. Eh, lo de los bailes, que es tan, tan significativo. ¿Por qué? Porque hoy en día, eh, en el centro país, principalmente porque hay regiones de nuestro gran llamado México que no se compenetraron de este tipo de representaciones teatrales. Cuando una doncella alcanza los 15 años de edad, que era la edad del siglo decimonónico en que la doncella ya podía salir y ser conocida, ya podía ir a los bailes. En el centro México, todavía en el 2020, en el año de la pandemia, eh, pues a la doncella se le tiene que comprar un vestido, se le tiene que acompañar de chambelanes, de 6 bailadores, que la van a cargar y que la van a adornar como si estuviéramos en un baile de un salón imperial. Ajá, y van a bailar una pieza de vals, desde luego, eh, porque es una fecha importantísima. ¿Por qué? Porque se quedó en, en la conciencia colectiva del México del siglo decimonónico que hoy sigue. Bueno, nada más les comento que este fin de semana que pasó en una alcaldía de la Ciudad de México, hubo una fiesta de 15 años, en plena pandemia, en plena cuarentena. Tuvo que llegar la Guardia Nacional para dispersarlos. Y todo se lo debemos a Agustín de Iturbide. Gracias a Agustín de Iturbide por querer llevar a nuestra sociedad a la aspiración del mundo europeo. Pero bueno, si lo llegan a invitar a los 15 años, ya sabrá que puede ir primero a leer a Agustín de Iturbide su historia y ya se va a sentir ambientado y va a entender el porqué de todo ese tipo de cosas en la sociedad mexicana. Pero aparte de eso, platicarles, porque ya que estamos centrados en gastos en esto de Agustín de Iturbide, eh, hubo un personaje dentro de su estado mayor de seguridad, los dragones, se les llamaba en un principio. Había un tipo por ahí, nada tonto, que andaba enamorando a la tía del emperador, una mujer respetable de la sexta década de la vida, que no había sido desposada y que ingenuamente creyó que en el otoño de su vida estaba despertando primaverales pasiones en ese apuesto joven enfundado en el traje de dragón, que la cortejaba un día sí y el otro también. En los rubores de la palpitación sanguínea le eran evidentes en las mejillas de la tía del emperador ante los avances y adulaciones de este joven intrépido emanado de las filas del ejército. De aquellos años, pues, obvio. Cuando le fueron con el chisme a Agustín de Iturbide de que este mozalbete veinteañero andaba queriendo emparentar con la realeza, pues nada más imagínense, pues no andaba tan perdido, ¿verdad? Se iba a convertir en el tío del emperador, en el, ¿cómo le diríamos?
en el tiastro, hagan de cuenta en el tiastro del emperador, pues aquel, ni tardó ni perezoso, le digo, ¿sabe qué? Se me va. Y lo mandó a una guarnición muy lejana, vámonos, de castigo. Bueno, cuando se generó un problema precisamente de desencuentro de el emperador con los diputados, con el Congreso, porque había el trato o la propuesta de que se iba a convertir a México en una república, no dejarla en una monarquía. Y esto vino aderezado por los fenómenos que pasaron en Europa en aquellos años que les estoy platicando. Y ante este desencuentro que ponía en riesgo la vigencia de la figura del imperio mexicano, el primer imperio, pues Agustín de Iturbide tomó la decisión de disolver el Congreso. Disolvió el Congreso y les dio un Fujimorazo, ¿no? Se acabó el Congreso. Si no estás conmigo, estás contra mí, se acaba y hago otro. Pues es que así es el instinto del poder, ¿no? Digo, quieres poder, el poder se ejerce. Y esto deriva en un episodio de la historia de México que es conocido como el Plan de Casamata. Y cuando le dicen al emperador, le dicen, oiga, pues es que ha habido mucha inconformidad porque usted desapareció al Congreso. Hay mucha gente que no está de acuerdo con ello. Pero no es solamente la población o parte del sector político, sino que también existe sublevación de tropas. Dice, ¿cómo que sublevación de tropas? ¿Qué tropas se están sublevando? Pues se están sublevando las tropas de la guarnición de Veracruz. Ah, sí. ¿Y quién está al frente de esa sublevación? Dice, híjole, emperador, es que no sabemos cómo decírselo. Dice, pues dígamelo como es. Híjole, ¿se acuerda del que andaba ahí encandilando a su tía? Sí, pues ese mero, al que usted castigó y lo mandó por allá, él es el que está encabezando la sublevación. Antonio López de Santa Anna. Ándele nomás. ¿Eh? Bueno, esto es nada más para que veamos cómo se va construyendo nuestra historia de una forma tan apasionante, tan bella, donde el crimen, la traición, el amor, al igual que en el Imperio Romano, que en Francia, aquí nos va a pasar exactamente lo mismo. Pero los crímenes no cesan, no bajan. Miren ustedes, permítanme leerles esta parte porque quiero transmitirles tal cual, no mi interpretación, sino que ustedes tengan una información directa, que de eso se trata siempre. Nuestros maestros nos dijeron, si ustedes van a decir algo, tienen que tener la fuente directa del conocimiento. Si no, no nos andan ahí inventando las cosas y inventando chismes, ¿no? De eso no se trata. Hay que irnos siempre a las fuentes. En la medida de lo posible, siempre les voy a estar recomendando libros. Ya sé que les debo una cantidad de cosas. Tengo que saldar esa deuda. Y bueno, la cuarentena nos va a permitir resolver esa deuda que tengo con ustedes. Bueno, a ver. Miren. Es una diligencia. No en los términos legales de los colegas, no. Diligencia de ruedas, o sea, un carrito con ruedas, eso era una diligencia. Eh, Se trata de unas personas que van en esa diligencia, saliendo de la Ciudad de México. Dice, entramos a la Selva Negra y mientras seguíamos el camino a través de los umbrosos bosques de pinos, empezaron de nuevo a escucharse cuentos de ladrones,
con el mismo gusto que los que viajan por mar parecen tenerlo en hablar de naufragios. Entonces, ¿no les ha pasado que luego alguien va en el avión y empieza, oye, ¿viste la película esa de que se cae el avión y todo, y que se mueren un montón de gentes, y que supervivientes de los Andes? Hagan de cuenta igualito, ¿no? Justo que van en la diligencia y empiezan a hablar de ladrones. Cada cruz es la historia de un crimen. Y tengo para mí, dicho sea de paso, que una obra escrita con connaissance de cause e intitulada Historia de unas cruces sería en cambio tan interesante e igual de romántica que cualquier otra obra. La única diferencia es que aquí íbamos en un viaje. Venían en la diligencia una señora y dos caballeros. La señora parecía estar muy al tanto del significado e historia de las cruces, como que debajo de una de ellas estaba enterrado uno de sus propios criados. Venían en este relato que nos hizo del asesinato, resultó ser más que un esbozo, un cuadro fiel del suceso. Iba el criado sentado afuera en el techo de la diligencia, adentro viajaba mucha gente, pero nadie llevaba armas. De repente salió un grupo de enmascarados de entre los pinos, gritando y dirigiéndose hacia ellos. Lo primero que hicieron los ladrones fue apuntarle al pobre mozo y de un tiro le atravesaron el corazón. Caído en el suelo, con angustiada voz, llamaba a un padre que venía entre los pasajeros, suplicándole que se detuviera y le confesara. Y en las ansias de la muerte le decía adiós a su amigo el cochero. El miedo venció a la caridad en el sacerdote y en el cochero, tronó el látigo y los caballos pasaron a todo galope sobre el cuerpo del hombre asesinado, y porque los bandidos iban a pie, el resto de los viajeros pudo escapar. Y así les van contando historias e historias de los crímenes, cuando quien narra dice: apareció de improviso nuestra escolta arriba de un cerro, y el oficial, bajando a galope, se excusó por la demora. Todo había sido por un encuentro que tuvieron con los ladrones en ese mismo lugar. Dos de ellos, nos dijo, hechos prisioneros en la escaramuza, iban ya camino de Puebla, en donde con toda probabilidad los dejarían libres a los pocos días después de un simulacro de proceso. 4 se escaparon escondiéndose entre los árboles y las rocas, pero según sus cálculos no podían estar muy lejos. De todos modos, dice, de todos modos, con la llegada de los soldados empezamos a sentirnos más tranquilos, y cuando Río Frío estuvo a la vista, nos volvió el alma al cuerpo. La bordaleza que mora en ese boscoso valle nos ofreció una muy aceptable comida. Esta pestilencia de los ladrones que infesta a la República nunca ha podido ser extirpada. Son, de hecho, el fruto de la guerra civil. Algunas veces, bajo la capa de insurgentes y tomando una parte activa en la independencia, han asolado independientemente al país, robando a cuantos se encontraron en su camino. En 1824 se envió una ley al Congreso, en virtud de la cual todas las cuadrillas de ladrones armadas deberían ser juzgadas militarmente, a fin de acortar los procedimientos, pues la mayoría de los bandidos encontraba alguna coyuntura para escaparse de las cárceles, mientras estaba pendiente su juicio, y muchos fueron encarcelados 4 y 5 veces por el mismo delito, y nunca fueron llevados ante la justicia. En esa ley quedaban incluidos tanto los ladrones de profesión como aquellas partidas de insurgentes que no eran más que aficionados extemporáneos. Se dan cuenta que este comentario de la puerta giratoria no es nuevo en el sistema de justicia penal. Es decir, no le pueden venir a echar la culpa al sistema acusatorio de ese fenómeno que le mal llaman la puerta giratoria. No. Así cuando le digan, no, es que ese sistema, la puerta giratoria, les puedo decir, no, señores, yo tengo documentos que nos hablan de la puerta giratoria desde el siglo decimonónico. Pero no nos quedemos aquí, vamos un poco más allá.
En cierta ocasión, ya con Santana en el poder, cuando las gentes salían hacia España, tenían por costumbre irse a despedir de Su Alteza Serenísima, el visible instrumento de Dios, que era Antonio López de Santana, por si se le ofrecía que se llevara algún documento a Europa, algún recado, algún mensaje, cualquier cuestión. Este buen hombre, que le fue a informar a Antonio López de Santana que se dirigía hacia Europa, fue recibido por el presidente, como era costumbre, y el presidente le dijo, correcto, ¿cuándo se va usted? Mañana tengo pensado salir. Bueno, le voy a poner a una escolta. Aquí atrás de mí está mi jefe del Estado Mayor, que es el coronel, y entonces él le va a asignar una escolta para que lo guíen y no sea usted asaltado. Y entonces le dice el viajero, no, no se preocupe, presidente, no se preocupe. Voy a buen recaudo. Dice, oiga, pero si ya sabe que salir es una ruleta rusa, es ir en artículo de muerte. El presidente lo reconocía, imagínense. Le dijo, no, no se preocupe, señor presidente. En efecto, llevo mi tesoro, pero lo llevo perfectamente escondido. ¿Está usted seguro? Sí, señor presidente. Lo llevo escondido en un doble fondo debajo de mi asiento. Nadie podrá dar con él. Bueno, si ese es su deseo y está con esa certeza, adelante. Si cambia de opinión, avíseme y pongo la escolta a su servicio. No, señor presidente, muchas gracias. Se va el buen cristiano y al día siguiente, en la madrugada, 5 de la mañana, alista a sus sirvientes, a su cochero, se sube a su diligencia y vámonos. ¡Prum! Antes de salir de la Ciudad de México, pasó a un Oxxo y en el Oxxo compró se compró esto, un chicharroncito. ¿Por qué se compró un chicharroncito en el Oxxo? Porque ya sabía que en la ruta lo iban a asaltar. Entonces dijo, cuando vengan y digan, a ver sus teléfonos y todo, doy mi chicharroncito y no me roban el iPhone, ¿no? Bueno, pues ahí van en la diligencia y efectivamente, como lo prevían, le cayeron los asaltantes, los salteadores de caminos. Y pues sabiendo que iban a asaltarlo, sacó el chicharroncito y dijo, aquí está mi chicharroncito. Bueno, en aquel tiempo no era un chicharroncito, era una bolsa con monedas, ¿no? Pues ahí está. Saca la manita por la ventanita y que le dan su manazo, tómala, pum. Le tumbaron las manos, abrieron la puerta y le dijeron, bájese. Oiga, pero si ya le, bájese, pero bájese. La frase que se utilizaba en esos atracos era azorríllese. ¿Qué significa azorrillarse? Ponerse en cuatro patas para impedir la movilidad. ¿No? Azorríllese, punto, órale, azorrillado. Y entonces, estando azorrillada la víctima, advierte con denuedo que el jefe de los asaltantes le dice a otro, tráeme las herramientas. Azorado advierte cómo le llevan una hacha y este empieza a golpear el banco donde iba sentado. Rompe el habitáculo y encuentra ahí un cofre. Pide ayuda y sacan el cofre, lo suben al caballo y emprenden la huida. Todo el tesoro de esta persona se fue ahí. No le quitaron la ropa, porque déjenme decirles que en estos asaltos era común desvestir a las personas. Les quitaban toda la ropa, toda. En ocasiones les dejaban nada más lo poco que podían dejarles. ¿Sabían ustedes que se puso un negocio en boga a la salida de la Ciudad de México hacia la zona del oriente, eh, para llegar a Veracruz, donde vendían sábanas? Porque los asaltados llegaban ahí inmediatamente a comprar una manta para cubrirse. Es decir, el crimen
provocaba la existencia de unos negocios paralelos o alternos y la bonanza de quienes vendían las telas. Así, de ese tamaño. Bueno, entonces regresando con este pobre cristiano, pues que se quedó en la ruina, se quedó en la calle, ya no pudo ir a España y pues se quedó en México, volviendo a trabajar y tratando de hacer su vida. Este personaje le contó a quien escribió la anécdota que les acabo de relatar, que es ella, ahí tienen ustedes, a ver si se ve, Madame Calderón de la Barca. Ajá. A ella le contó su infausta historia. En esos tiempos del siglo decimonónico, 1830, más o menos, se habían descubierto las minas de plata en Guerrero. Y eso provocó que un nuevo camino hacia Guerrero para las minas de plata se hiciera y que en toda la zona de Morelos, de Guerrero, los asaltos estuvieran a la orden del día. Porque venían los cargamentos de plata o las personas que iban para allá y los asaltaban. La zona de mayor impacto para el crimen era Río Frío, una zona boscosa que se encuentra entre el Estado de México y el Estado de Puebla. Ahí se llama Río Frío. Bueno, cuando el desventurado cristiano que se iba a ir a España, que había ido a ver a Santana y que le pasó lo que les acabo de platicar, derramaba la lágrima con Calderón de la Barca. Y Calderón de la Barca le dijo, bueno, es que también, o sea, no es tan difícil saber quién te traicionó. Y él se quedaba pensando, dice, claro, tu carpintero que te hizo ese escondite son los que tienen comunicación con estos bandidos. Y le dijo, no, madame, yo lo hice. Dice, tú lo hiciste, sí, yo lo hice. Mismo lo construí, nadie más. Dice, bueno, tus empleados, tus sirvientes que te ayudaron a colocar el cofre ahí. Dice, no, madame, lo hice yo mismo. Y lo hice un par de horas antes de irnos, cuando el cochero y todos seguían dormidos. Bajé con mucho esfuerzo y logré meterlo y guardarlo. Nadie más me ayudó. Nadie sabía de esto. Dice, bueno, el señor presidente, pero no es otra cosa. Y madame, sí, claro, no es diferente. Y se queda pensando el asaltado, dice, aunque pensándolo bien, fíjese que hay un dato que ahorita me está brincando. Dice, ¿cuál? El jefe de los asaltantes, el que pidió que llevaran la herramienta, tenía la misma mirada, las mismas cejas, o muy parecidas, a las del jefe del Estado Mayor Presidencial de Santana. Madame Calderón de la Barca es eso. ¿Pero qué estás diciendo? Dice, sí, es que ahora que lo empiezo a recordar. Este cristiano empezó a hacer indagaciones y se empezaron a dar cuenta de que había un modus operandi perfectamente organizado entre los salteadores de caminos de la zona de Río Frío, por donde tenían que pasar siempre, quienes se fueran para Veracruz, para Puebla, para Guerrero. ¿Saben qué es lo que sucedió? El coronel Juan Yáñez, el jefe del Estado Mayor Presidencial de Antonio López de Santana, era nada más ni nada menos que el jefe de los bandidos de Río Frío. Juan Yáñez es el primer ejemplo de la colusión del poder semimilitar con el crimen. Él mismo llevaba a cabo y lideraba a la banda más peligrosa del siglo decimonónico. Pero ahí no acaba la historia no acaba ahí. Porque al recibir tantas denuncias tan inocultables, Santana no tuvo más remedio que ordenar la captura de su amigo,
del jefe de su Estado Mayor. Fue llevado a prisión, fue enjuiciado y fue condenado a morir. Tenía que morir junto con sus cómplices. El día de la ejecución, Juan Yáñez se encontraba tirado en su celda con el cuello a borbotones de sangre. El día anterior había pedido una navaja. De esta manera, Juan Yáñez jamás llegó a cumplir con la condena de la pena de muerte que se le había impuesto. Esto fue un escándalo, desde luego, en todo el México de aquel tiempo. ¿Ahí termina la historia? No. Se sabe por este extracto y por otro más extenso que publicó El Mosquito Mexicano, periódico contemporáneo de los sucesos, que Yáñez al cortarse con la navaja no pudo consumar el suicidio en el primer intento, y no faltó quien dijera que acudió a ese ardid para que se suspendiera la ejecución de la sentencia y evitarse así la vergüenza de ser agarrotado públicamente. Hay todavía otra versión que juzgo conveniente consignar aquí, sin más fundamento o apoyo que una tradición verbal bastante curiosa. Mi muy fino amigo, el licenciado don José Lorenzo Cosío, oyó de labios del señor licenciado don Joaquín de Guía Liz que después de la ejecución de Yáñez y socios, viajando por Europa un señor Orihuela, no sabe a punto fijo si el que fue notario o el general, se encontró en un pueblecillo de Francia con un mexicano, quien, al saber que procedía de México, le emocionó y le inclinó el alma a invitarlo a comer y a invitarlo a beber, pues estaba bastante emocionado de encontrar a un mexicano por aquellas zonas de Europa. Ya al calor del vino y en la confidencia y en el extrañar la tierra, este hombre, quien fue el anfitrión de Orihuela, le comentó que su nombre era Juan Yáñez y que había sido coronel del ejército mexicano. Le comentó que debido a la amistad y confianza que le había dispensado Santa Anna, éste le había salvado la vida, que al efecto un cirujano italiano, fingiéndose barbero, fue a la cárcel de la ex Inquisición para rasurar a Yáñez. Este simuló arrancarle la navaja y se hizo una herida en el cuello, que el cirujano al mismo tiempo le dio un narcótico a fin de hacerlo aparecer como muerto y que su cadáver pudiese ser exhibido en público para que una vez terminada la ejecución y entierro, Yáñez pudiera irse como se fue al otro mundo, pero no al de los espíritus. La sangre que manaba del cuello de Juan Yáñez era sangre de conejo. Juan Yáñez murió extrañando su tierra, pero felizmente impune. Así es como se empieza a construir la historia del crimen en México. Son Manuel Paino, Vicente Rivapalacio, los grandes cronistas del México Rojo. Por eso a su libro, que condensa todas las historias criminales más relevantes, se denominó El Libro Rojo, una obra imperdible para quienes quieren comprender y conocer la conducta criminal en nuestro país. Esto tiene que ver con el tema de los bandoleros, con el tema de los bandidos de Río Frío, que aquí está perfectamente retratada. Y, desde luego, las ligas que se tienen con el crimen y con las autoridades para evitar la justicia y favorecer con ello la impunidad de estas atrocidades. Hay una gran cantidad de historias que se pueden seguir comentando sobre estos particulares. Prefiero en esta ocasión dejarlo hasta ahí en el tema de los bandoleros, porque necesito platicarles de la vida de un bandido español, Luis Candelas, pero no solamente por el aspecto netamente de lo que tiene que ver con su vida criminal, sino porque uno de los más ilustres penalistas que han existido en el mundo lo va a usar como ejemplo
para explicarnos el delito de robo. Don Mariano Jiménez Huerta. Pero de ello y de los otros temas que les debo, platicaremos el día de mañana. Me da mucho gusto que sigan las transmisiones. Les mando un abrazo a Heriberto Caravantes, a Salvador Íñiguez, Jorge Casiano, Irmis, Sinué, Osorio. Gracias, Crispín de la Cruz, Simitro, mi estimado Simitrio. Un abrazote, hermano. Azú Olea, Margarita Seda, Angie Giordano, Juan Carlo, Gloria Amador, Lourdes Velázquez, Alfredo David, Angélica Moneda, Rafael Venegas, saludos, doctor. Rosa María Andrada, Rosita, ¿cómo estamos? Algo te iba a platicar, Rosita. Ah, pues tú me regalaste un libro de los bandidos, luego mañana lo comento. Ana Luisa Mejía, hasta Ciudad Juárez, Luisa Saola, ¿cómo estamos? José Fernando Romero, Mariana García, Jesús Gutiño, mírenlo, estás despierto, Jesús, qué bueno. Aníbal, Fernando Zaragoza, Gabriel Ramírez, Marbella Soto, Vilma Pantoja, qué bueno verte, Vilma, Maribel, Leopoldo, saludos, eh, Alejandra Caravantes, Karina de León, Cecilia Carrillo, mira aquí, fue un comento de Santa Mónica, gracias, un comento de Santa Mónica, ya nos ayudó aquí Ana Luisa Magui, saludos Hermosillo, Mario García de la Cadena, saludos, Jorge Lourdes, abrazote Lourdes Cerón, un abrazo, pásenla bien, cuídense mucho y nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos.